Buenas tardes. Nos disponemos para el rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados, así como lo suplico, así espero y confío, que en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me daréis la gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario en alabanza, honor y gloria a la Santísima Trinidad, en agradecimiento por tantos favores recibidos, en expiación y reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por la paz del mundo, en especial por la de nuestro país, por todos los agonizantes, encarcelados y enfermos, por las intenciones del Papa Francisco, las intenciones de nuestro obispo José Roberto, por las intenciones del del Padre Rodrigo, del Padre Saúl, por la perseverancia de todo nuestro clero diocesano. También pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María para que hayan más vocaciones sacerdotales, religiosas, matrimonios y noviazgos conformes a la voluntad del Señor, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María y demás súplicas e intenciones personales. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gozosos. El primer misterio de gozo es la anunciación y encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Segundo misterio gozoso, la visitación de Nuestra Señora Madre a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Que el rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El tercer misterio gozoso es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial.
Cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El quinto y último misterio gozoso es la pérdida y hallazgo de nuestro Señor Jesucristo en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Para ganar las indulgencias de este Santo Rosario, ofrecemos un Padre Nuestro de María y Gloria, por las intenciones del Papa Francisco y por las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, quien las pudiera aliviar. Que Dios la saque de penas y la lleve a descansar. Concédele, Señor, el eterno descanso. Y brilla para ellos la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ahora renovamos nuestra consagración con el rezo de la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para vivir la Santa Misa.
Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos en tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. Vamos a celebrar la Santa Misa por los jóvenes, por los dos grupos juveniles que hay en la parroquia, Ictus, Revolución Juvenil, por los niños de Semillitas de Emaús, por los benefactores de la parroquia, por quienes nos han pedido oración, y también los invito para que oremos por Manuel, seminarista, hoy en el día de su cumpleaños. Y pedimos al Señor perdón por nuestros pecados para participar con fruto abundante en esta divina liturgia. Tú, que cargaste con nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. tú que nos has curado con tus heridas, Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. tú el pastor y guardián de nuestras vidas. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos juntos el himno de alabanza invocando a Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre Santo y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo, concédenos también la alegría eterna del reino de tus elegidos, para que así,
el débil rebaño de tu Hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense y escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: conviértanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y para los que están lejos, para cuanto llamare así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que aguanten cuando sufren por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño,
para que muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fueron curados, pues andaban errantes como ovejas, pero ahora se han convertido al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor, aleluya. Haces maravillas en el mundo. Me dio nueva vida, aleluya. Construyendo el reino del estoy. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Cuarto domingo del tiempo de Pascua. Es la fiesta del Buen Pastor. Por eso las lecturas subrayan de manera muy especial esa bellísima imagen bíblica, antigua, del pastor, el Salmo 22. Luego la carta de San Pedro hace referencia a Jesús como el pastor y guardián de las almas. Y todo el capítulo 10 de San Juan, en el cual Jesús se presenta como el pastor. Yo a veces pienso que esa es una figura muy linda, pero poco comprendida entre nosotros, porque en nuestra región no son comunes los rebaños de ovejas. Pero cuando uno entra un poco como en la mentalidad del mundo antiguo, del mundo oriental, y ve lo que es un rebaño de ovejas, uno entiende perfectamente esa imagen que Jesús nos presenta. Primero, porque un pastor en el mundo antiguo tenía una misión muy complicada,
y era de vivir permanentemente cuidando sus rebaños. Ustedes recuerdan en el Evangelio de la noche de Navidad, los primeros que recibieron el anuncio del nacimiento del Señor fueron los pastores. Y dice San Lucas que ellos estaban velando sus rebaños al raso, o sea, al aire libre. Tenían que estar con ellos, con sus ovejitas, día y noche. Ya eso nos da una medida. Cuando Jesús se compara con un pastor, nos está diciendo que el cuidado suyo por nosotros es permanente, permanente. Segunda figura, el pastor conoce su rebaño, conoce con detalle cada una de las ovejas. Yo he contado muchas veces la experiencia que viví en una misión del seminario arriba, aquí en nuestra diócesis, en el límite entre Sevilla y Tuluá, en una vereda que se llama Alegrías, muy arriba, en la cordillera central. Y en esa misión nos pidieron que visitáramos una finca muy lejana, El Paraíso, y realmente un paraje como El Paraíso. Y yo entendía ya esto que dice Jesús de la voz del pastor. A un extraño no lo seguirán porque no conocen su voz. Y el pastor de ese rebaño en esa finca era un niño, y las ovejitas detrás de él. Cuando quisimos acercarnos por curiosidad a ver el rebaño, las ovejas todas se dispersaron inmediatamente porque oyeron la voz de personas extrañas. Ellos nos dicen: quédense allí, no se dejen ver, no hagan ruido. Y el niño empezó a silbar. Por ahí habla un poema en la liturgia de los silbos amorosos del pastor. Y con el silbo del niño, las ovejitas otra vez se agruparon en torno a él. Eso es el Evangelio. Por eso fíjense que la figura de la voz nos está diciendo que entre el Señor y nosotros tiene que haber una afinación, una afinidad, una empatía para poderlo seguir. Cuando un músico, cuando vienen aquí a cantar, o los seminaristas ponen acordes en el canto que no son, es muy difícil que el canto, la voz, encaje con la música, porque algo está desarmónico. Lo mismo, en la vida cristiana, si no hay esa armonía entre el pastor y nosotros, sus ovejas, es muy difícil. Y es muy difícil que haya una amistad profunda con Cristo. Ahora, ¿cómo afina un cristiano el oído para escuchar la voz del maestro, del pastor? Yo encuentro dos respuestas. Una, la escucha de su palabra, la familiaridad con la Sagrada Escritura, junto con la Eucaristía. Y segundo, el amor a la iglesia. Yo no puedo entender la vida cristiana sin la iglesia. Y en una iglesia donde el Señor ha puesto pastores para ser y hacer su presencia. El Papa, el obispo, el sacerdote. Hemos sido revestidos precisamente de ese don maravilloso del sacerdocio para ser pastores, para estar con ustedes. Les doy, por ejemplo, este dato curioso. Uno normalmente habla de la casa cural. ¿Dónde está el padre? En la casa cural. Pero el nombre exacto es casa canónica. La casa canónica. ¿Por qué? Porque es obligación del párroco, del sacerdote, vivir ¿dónde? En medio de la comunidad, al pie del templo. Es el guardián del Santísimo Sacramento, pero es el pastor que cuida. ¿Por qué la iglesia nos pide eso? Porque hubo un momento antes del siglo XVI donde o cuando los sacerdotes e incluso los obispos no residían en sus casas curales y en sus diócesis, iban trasegando. Entonces iban y visitaban. ¿Quién pastorea
si uno no conoce una comunidad. Entonces fíjense el don tan grande también que representa para nuestra vida un sacerdote, un obispo, estar aquí. Es el día también, y termino, de oración por las vocaciones, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Sacerdotales. Hay una preocupación muy grande y yo les pido en eso que no bajemos la guardia en la oración, porque crece la población y decrece el número de sacerdotes. Fíjense en esto, la diócesis de Buga, que va de Guacarí a Caicedonia, nuestra diócesis, tiene hoy 73 parroquias. De esas 3 apenas se están forjando. Y en total somos en esta diócesis 87 sacerdotes. Y hay parroquias que necesitan por lo menos, además del párroco, otros 2 sacerdotes. Y no hay. En el seminario, ¿son cuántos? 22, 23 para la diócesis. Bendito Dios que hay vocaciones, pero no compensa el número con las necesidades pastorales. Y hay que creerle a Jesús. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí cada jueves hacemos la hora santa y pedimos por las vocaciones. Yo les pido todos los días, oren, pídanle al Señor que de las familias Él siga llamando a jóvenes a la vida sacerdotal y religiosa. Es un mundo muy complicado. La segunda carta decía, huyan de este mundo, de esta generación perversa. La perversidad del mundo se mide también en la propaganda negra contra la iglesia, en el desprestigio que el mundo de hoy también hace de la vida sacerdotal. Oremos también porque en Colombia hay muchos problemas. Ustedes ven en las noticias, por ejemplo, un periodista que ha hecho toda una campaña de difamación diciendo que la Iglesia Católica es una organización internacional de crimen organizado. Para él, los obispos y los sacerdotes, todos somos unos delincuentes. Eso es persecución. Eso es el desconocimiento de que Cristo sigue actuando a través de la vida de muchos obispos y sacerdotes buenos y santos. Habrá excepciones, obviamente, como en todo conglomerado humano, pero el Señor reina a través, dice un autor, de la escandalosa debilidad de los suyos. Que el Señor tenga misericordia de la iglesia, de los pastores, y nos dé vocaciones santas, firmes. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor, nuestro Dios, que nos ha confiado a Cristo, su Hijo, el buen pastor, y digamos: Buen pastor, escúchanos. Para que la Iglesia goce de su necesaria libertad en la elección de sus pastores, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Para que el pueblo de Dios tenga los pastores idóneos
que necesita, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Por el Papa, los obispos y por los que tienen alguna misión pastoral, para que sigan las huellas de Cristo, que está en medio de nosotros, como el que sirve, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Para que los gobernantes, en sus deliberaciones y decisiones, estén siempre atentos a las necesidades de sus pueblos, recogiendo sus justas aspiraciones, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Para que todos nos sintamos responsables de la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Buen pastor, escúchanos. Oremos un momento en silencio. Pidamos vocaciones y pidamos la santidad para todos los sacerdotes y obispos. Escúchanos, Señor, que tu bondad y tu misericordia nos acompañen todos los días de nuestra vida, hasta que lleguemos a los pastos eternos, conducidos por tu Hijo Jesucristo, pastor y puerta del rebaño, que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión, les digo testigo soy. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Es fuego tu palabra que mi boca quemó, mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarte, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Padre amantísimo, nos ofreces este gozo para que te demos gracias y nos llenemos de alegría junto con Jesucristo en tu iglesia. Tanto nos amaste
que por nosotros creaste este mundo inmenso y hermoso. Vamos a decir todos: gloria a ti, Señor, porque nos amas. Gloria a ti, Señor, porque nos amas. Tanto nos amas que nos das a tu Hijo Jesús para que Él nos acompañe hasta ti. Gloria a ti, Jesús, porque nos amas. Tanto nos amas que nos congregas en Cristo y por el Espíritu Santo nos haces hijos de una misma familia. Gloria a ti, Jesús, porque nos amas. Por un regalo de amor tan grande, queremos darte gracias con los ángeles y los santos que te adoran en el cielo cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Verdaderamente bendito sea Jesús tu enviado, el amigo de los niños y de los pobres. Él vino para enseñarnos a amarte a ti, Padre, y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones el pecado y el mal que nos impiden la amistad y el odio que no nos deja ser felices. Él prometió que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que vivamos como verdaderos hijos tuyos. Ahora decimos: bendito el que viene en nombre del Señor. Viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Sana en el cielo. A ti, Dios y Padre nuestro, te rogamos, envía tu Espíritu para que estos dones de pan y de vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él, en la víspera de su pasión, nos dio a conocer tu infinito amor, pues cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dirigió su oración, dio gracias y se lo pasó a ellos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre amantísimo, recordamos ahora la muerte y la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo,
Él se entregó en nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz, sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti. Vamos a decir todos: gloria y alabanza a nuestro Dios. A nuestro Dios. Escúchanos, Señor Dios nuestro, danos el Espíritu Santo a todos los que participamos en esta Eucaristía, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto, con los demás obispos y con todos los que sirven a tu pueblo. Ahora digamos: te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. No te olvides, Señor, de las personas que amamos, de nuestros padres, hermanos, amigos y de aquellas a las que deberíamos querer más. También acuérdate, Señor, de los que ya salieron de esta vida. Manuel Humberto Ortiz, recíbelo con amor en la alegría de tu casa. Digamos: que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Y un día, reúnenos junto a ti, Padre, con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, la Divina Pastora, San José su esposo, los apóstoles, los mártires, Santa Catalina de Siena. En tu reino, en el día eterno, donde todos los amigos de Jesús, nuestro Señor, te cantaremos sin fin el cántico de alabanza. Por última vez decimos: gloria y alabanza a nuestro Dios. Gloria y alabanza a nuestro Dios. Se unen al final con el amén. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con alegría de ser parte del rebaño de Dios, su iglesia, digamos, como Jesús, el buen pastor, nos enseñó: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz contigo. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar.
Oremos. Pastor bueno, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las verdes praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les están entregando el boletín de este mes, léanlo, hay una homilía antigua muy bella sobre la Pascua, un texto que vale oro. Y luego al final pues están las notas pastorales que no voy a leer, obviamente. Quiero también invitarlos el próximo miércoles, que es la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, la misa a las 6:30. El viernes próximo, primer viernes, exposición del Santísimo y confesiones, y dentro de 8 días el domingo, la Divina Misericordia a las 4 de la tarde. Gracias por su presencia y por su ofrenda. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz noche para todos. Gracias, Padre, igualmente. Gracias. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor?